Solo le di un me gusta sin pensarlo a una publicación en redes sociales de una amiga de la prometida de mi jefe. No esperaba que esa misma noche ella convocara a una reunión de emergencia, usando como excusa que yo estaba perturbando la cultura de la empresa. Me descontó el sueldo de todo el mes, y acto seguido, le asignó al nuevo asistente un coche de lujo valorado en millones. Todos me miraban con lástima, pensaban que perdería los estribos y armaría un escándalo. Sin embargo, recogí mis cosas con total serenidad. Luego, puse mi carta de renuncia frente a ella. Si se trata de humillar a un colega, descontar el sueldo no es suficiente, por eso, presento mi dimisión voluntaria. Apenas terminé de hablar, el joven asistente, Adrián, intervino apresuradamente. Javi, ¿cómo puedes renunciar por una insignificancia como esta? Has estado en la empresa tanto tiempo, y la directora Lucía siempre te ha tratado tan bien. Si renuncias en este momento crítico, ¿qué va a pensar la gente de ella? Directora, por favor, ayúdeme a convencer a Javi. Lucía tenía la intención de calmarme, pero al escuchar las palabras de Adrián, su furia estalló. ¿Qué voy a convencerlo? Si quiere irse, que se largue. Tengo la conciencia tranquila y no temo lo que digan los demás. Acto seguido, arrebató mi carta de renuncia, la firmó y me la arrojó a la cara. Los colegas que observaban esperaban ver un espectáculo dramático, pero no discutí como lo habría hecho en el pasado. Mantuve una expresión imperturbable. Recogí el papel del suelo y dije, me iré en cuanto entregue mi puesto. No hace falta que entregues nada. Si quieres rodar, rueda ahora mismo, gritó Lucía señalando la puerta. Como si recordara algo, añadió con voz gélida, al ser una renuncia voluntaria, no tendrás ninguna indemnización. Al ver esto, algunos intentaron decirme que no fuera impulsivo. Todos sabían perfectamente que esta empresa la habíamos fundado Lucía y yo desde cero. Al principio, cuando faltaba capital, bebí hasta vomitar sangre para conseguir inversiones. Dirigí equipos trabajando 3 días seguidos sin dormir para terminar proyectos. Puse todo mi corazón y alma en este negocio. Irme ahora significaba renunciar a todo, pero mi decisión estaba tomada. Les di las gracias. Terminé de empacar y me di la vuelta para marcharme. Antes de salir, noté un destello de confusión y complejidad en los ojos de Lucía. Lo sabía. Ella creía que no me atrevería a irme. Ya habíamos tenido muchas peleas por culpa de Adrián. La peor de todas fue cuando Lucía me insultó en público y le dio todo mi bono anual a él. En ese entonces, amenacé con renunciar por puro coraje. Pero al final aguanté. Regresé a ella como si nada hubiera pasado. Le hablé con suavidad y seguí trabajando, fingiendo que todo estaba bien. Ella pensó que esta vez volvería a autoconvencerme para quedarme, pero no sabía que mi paciencia se había agotado por completo. Apenas salí de la oficina, recibí un mensaje. Era una transferencia de dinero de un amigo. Esa mañana, cuando Lucía dijo que a la empresa le iba mal y que debía bajarme el sueldo, mi primera reacción fue preocuparme por su estrés. Contacté de inmediato a un amigo para pedirle prestados 500,000 pesos para ayudarla. Iba a dárselos, hasta que vi por casualidad la publicación de Adrián. Fue entonces cuando comprendí las verdaderas intenciones de Lucía. Sorprendentemente, mi corazón estaba en paz. No sentí tristeza ni un ataque de celos. Quizás fue porque ya habían sido demasiadas veces. Lucía había hecho demasiadas locuras por Adrián a mis expensas, hasta el punto de que ya no distinguía quién era su novio, si él o yo. Le devolví el dinero a mi amigo, le di las gracias y caminé hacia el estacionamiento para buscar mi viejo coche de 10 años. La pintura estaba desgastada en varios puntos. Al lado, estaba estacionado un Porsche flamante. Era el que Lucía le acababa de regalar a Adrián hoy mismo. Habiendo tantos lugares vacíos, él decidió aparcar justo ahí. Era una provocación evidente. Llevaba 10 años con Lucía, y aún así no podía compararme con un chico que solo llevaba 10 meses en la empresa. Esbocé una sonrisa de autodesprecio. Sin dudarlo, arranqué para dejar atrás la oficina, pero justo al salir de la puerta principal, me dieron un golpe por detrás. Bajé del coche y, para mi sorpresa, vi a Lucía y a Adrián bajando del vehículo de atrás. Javi, ¿por qué frenaste de golpe? No tuve tiempo de reaccionar, dijo Adrián con voz lastimera. Caminó hacia adelante, mirando con fingido dolor el frente abollado de su coche nuevo. ¡Qué lástima! La directora lo eligió con tanto cuidado. El rostro de Lucía se ensombreció aún más. Javier, hace un momento te vi mirando el coche de Adrián en el garaje. Dime la verdad, ¿lo hiciste a propósito? ¿Sabías que él venía detrás y frenaste de golpe para vengarte? Casi me río, siempre igual, culpándome de todo sin siquiera preguntar. Adrián suspiró. Olvídalo, directora, no culpes a Javi. Es normal que esté enojado conmigo porque renunció. Al final, es culpa mía. Debí prestar más atención. Mientras hablaba, hizo el amago de golpearse la frente con el puño, pero detuvo la fuerza justo antes del impacto. Lucía, incapaz de ver el teatro, le tomó la mano con ternura y dijo con voz mimosa, no tiene nada que ver contigo, no cargues con culpas que no son tuyas. Luego, me señaló con fuerza,
¿No puedes aprender un poco de Adrián? Ten algo de responsabilidad. Él sabe ser humilde. Después de tantos años trabajando sigue siendo tan infantil y arrogante. Me empujó, haciéndome tambalear. Me pareció ridículo. Durante el último año, Adrián me robó méritos, jugó sucio y me echó culpas. Y ahora resultaba que él era el humilde y responsable mientras yo era el infantil y arrogante. No quise perder más tiempo hablando con ella y me di la vuelta para irme, pero Lucía me detuvo de nuevo. Pensé que seguiría defendiendo a Adrián. Sin embargo, me llevó a un lado y me dijo con tono solemne: Javier, te exijo tanto porque tengo expectativas muy altas puestas en ti. ¿Por qué no comprendes mis buenas intenciones? Escuché sus palabras suaves con duda. Pronto, entendí su verdadero propósito. Lucía me dio una palmadita en el hombro. Retiraré tu renuncia. Piénsalo bien y pídele disculpas a Adrián. Además, este choque es tu culpa. Transfiérele lo que cueste la reparación. Reaccioné y miré a Adrián. Él parecía saber de antemano lo que Lucía diría. Tenía una expresión triunfante y hasta me lanzó una mirada burlona. Solté una carcajada. No voy a pagar nada. Investiguen de quién es la responsabilidad o llamen a la policía si quieren. ¿Algo más? Me voy, dije mientras me alejaba. Lucía gritaba furiosa a mis espaldas. Te he dado una oportunidad. No te arrepientas luego. No me arrepentiré, respondí mientras subía a mi coche. Le envié un mensaje a mi amigo. Renuncié. Mañana mismo puedo empezar en tu empresa. En menos de medio segundo, me devolvió la llamada. Su voz desbordaba sorpresa. ¿Es en serio? Luego, con cierta inseguridad, preguntó: ¿y qué pasará con Lucía? Mi amigo y Lucía habían empezado sus empresas al mismo tiempo. Él tenía muchos recursos y me ofrecía mejores condiciones, incluso acciones y utilidades, para que lo ayudara. Incluso sabiendo mi relación con Lucía, me propuso trabajar como consultor externo, pero lo rechacé porque Lucía me había salvado la vida en mi momento más difícil. Por ella, lo dejé todo y me entregué por completo al negocio para que su empresa creciera paso a paso. Pero ahora era evidente que a ella no le importaba. Después de tantos años, ya había saldado mi deuda de gratitud. No había necesidad de seguir humillándome. No te preocupes, es mi decisión. Hablé un poco más con él. Fijamos la hora para firmar el contrato y conduje a casa para empacar. Esta casa la compré yo con mis ahorros, pero estaba llena de recuerdos con Lucía. Ya no quería vivir aquí. Empecé limpiando debajo de la cama y encontré muchos cuadros. Eran retratos de Lucía, riendo, melancólica, pelando una manzana, maquillándose. Todos los pinté yo para ella. Antes le encantaban y los guardaba como tesoros. Solía enmarcarlos con cuidado, pero desde que llegó Adrián, empezó a decir que pintar era anticuado y una pérdida de tiempo, que era mejor tomar fotos. Los cuadros terminaron bajo la cama. El papel estaba amarillento y los colores desvaídos. Sonreí con amargura. Los llevé al baño y les prendí fuego. Las llamas devoraron las pinturas hasta que solo quedó ceniza, igual que nuestro amor, que se había consumido sin que nos diéramos cuenta. Limpié todo lo que pude tirar. No tenía muchas pertenencias, pero la habitación se sentía mucho más vacía. Me desplomé en el sofá y busqué un departamento cerca de la oficina de mi amigo. Al abrir el chat grupal de la empresa, vi que Adrián había subido una foto con Lucía en un centro de juegos. Ella sostenía muchos peluches. Lucía sonreía a la cámara con una alegría radiante que yo no veía en ella desde hacía mucho. Recordé cuando la llevé a un lugar similar. Apenas entramos y cambiamos las fichas. Se dio la vuelta y se fue, diciendo que yo era un infantil y que ella estaba muy ocupada para perder el tiempo en tonterías. No tenía tiempo para mí, pero sí para Adrián. Solté una risa amarga. No es que le pareciera infantil, es que yo ya no le importaba. En el grupo, los colegas no paraban de lisonjear. Decían que Lucía se veía hermosa, elogiaban al fotógrafo e incluso algunos bromeaban preguntando si ya había boda en puerta. Todos sabían que yo era su novio, pero se atrevían a bromear así. Eso pasaba porque Lucía nunca ocultaba sus coqueteos con Adrián en la oficina. En otro momento, me habría enojado y la habría llamado para pedirle respeto, pero ahora, mi mente estaba tranquila. Ignoré los mensajes y seguí en lo mío. 2 minutos después, volví a mirar. Habían borrado varios mensajes y la foto de Adrián también había desaparecido. Pensé que Lucía llegaría de madrugada, pero poco después, entró al salón hablando por teléfono con Adrián. Entró con una sonrisa de felicidad, pero al verme, su expresión cambió a una de culpa momentánea y luego a una de molestia. Me puso los ojos en blanco. Se encerró en el dormitorio. Sabía que estaba esperando a que yo fuera a rogarle. Siempre que pasaba algo en la oficina, yo buscaba la forma de disculparme, incluso si ella tenía la culpa. Aceptaba errores que no cometía por gratitud o por salvar la relación, pero ahora me resultaba aburrido. Seguí con mis cosas. Poco después, salió de la habitación con cara de pocos amigos. ¿Viste los mensajes del grupo? ¿Qué mensajes? Pregunté sin levantar la vista. Noté que suspiró con alivio. Nada, mensajes de trabajo. Se enviaron al grupo equivocado. Me dio risa su mentira.
pero no quise desenmascararla. Me preguntaba cuántas cosas más me habría ocultado sobre ella y Adrián. El coche de Adrián ya está arreglado. ¿Arreglaste el tuyo?, preguntó Lucía ante mi silencio. Sabía que era su forma de darme una salida. Antes habría pensado que me estaba perdonando e iría corriendo a complacerla. Pero, ahora, respondí con voz plana, es un coche viejo, no vale la pena arreglarlo. Lucía frunció el ceño. ¿Qué quieres decir con eso? La miré confundido, sin entender de qué se quejaba. Antes, cuando el coche tenía algún rasguño, ella siempre decía lo mismo. Pensé que explotaría. Pero suspiró. Sé que sigues enojado por lo de la empresa, pero Adrián ha trabajado muy bien últimamente. Le regalé el coche para retenerlo como talento. Casi me suelto a reír al oír eso. Adrián entró a la empresa por favoritismo de Lucía. Su capacidad laboral era un desastre. Sus errores eran incontables. Desde pedir agua para un cliente y un batido para él en una reunión, hasta enviar la lista de precios de costo en lugar de la de venta a un socio, haciendo que la empresa perdiera miles. Retenerlo a él era menos útil que retener a un perro. Si no conociera la situación real de la empresa, tal vez le creería. No dije nada. Lucía continuó. Eres mi novio. Cuando nos casemos, la empresa será tuya. ¿Por qué te obsesionas con el sueldo? ¿Por qué compites con él? Javier, todo lo que hago es por el bien de la compañía. No quiero que los demás empleados piensen que te doy trato preferencial. Yo sabía que eran solo excusas. En la empresa, ella era injusta conmigo por culpa de Adrián. Proyectos que yo terminaba tras 3 días de desvelo, se los entregaba a él por capricho. Adrián solo hacía una presentación y el mérito era suyo. Clientes con los que yo negociaba por días, ella los llevaba a comer con Adrián, y el contrato figuraba como un logro de Adrián. Cosas así pasaban todo el tiempo. Al final, los colegas sentían que ella prefería a Adrián. Incluso pensaban que ella no me quería, y por eso recibí muchos desprecios en la oficina. Ella lo veía y no hacía nada. No quise explicarme más. No tienes que decirme nada de eso. Ya no tengo relación con la empresa, respondí fríamente. Haz lo que creas conveniente. Lucía guardó silencio y suspiró. Caminó hacia mí, se puso de puntillas y me rodeó el cuello con los brazos. Con aliento seductor, dijo, en realidad, tengo mis motivos. Quiero que descanses un tiempo. Podrías ir pensando en nuestra boda. ¿Cuándo piensas pedirme matrimonio oficialmente?, preguntó con una sonrisa coqueta. Pero yo ya se lo había pedido muchas veces. Y cada vez, ella me rechazó. Siempre que estábamos mal, usaba el tema del matrimonio para calmarme. A veces, no me sentía como su novio, sino como un perro al que ella manejaba a su antojo. No respondí. Ella me acarició la barbilla, como si jugara con una mascota. No te enojes más. Dame una sonrisa. Sí, dijo esto mientras intentaba besarme. De repente, sentí en ella el aroma del perfume de Adrián. Me dio asco. La aparté de golpe. Arrugué el ceño con rechazo y saqué una toallita húmeda para limpiarme los dedos. Lucía se quedó helada, como si la hubiera partido un rayo. ¿Me tienes asco? Tengo que salir más tarde. Voy a cambiarme, dije con voz gélida. Caminé hacia mi habitación. Lucía intentó seguirme, pero cerré la puerta en su cara y le eché la llave. Está bien, Javier, ya te arrepentirás, gritó furiosa. Dio una patada a la puerta y se fue hecha una furia. Cuando salí de la habitación, el salón estaba vacío. En el grupo de la empresa, Lucía puso un mensaje invitando a todos a cenar. Nadie respondió. Solo Adrián envió 3 emojis de felicidad. Sabía que Lucía lo hacía para darme celos. No era la primera vez. Siempre igual. Los colegas no querían ir y Adrián siempre estaba listo. Antes, yo habría ido muerto de celos para terminar siendo el blanco de sus burlas. Ahora, me daba igual. Me cambié. Fui a ver el departamento que iba a rentar y pagué el depósito. Luego, contacté a un agente para vender mi casa actual. Yo la compré. Yo me encargué de toda la remodelación, pero puse el título a nombre de Lucía. En ese entonces no teníamos dinero y, para darle seguridad, usé todos mis ahorros en esta propiedad. Ahora que la empresa es grande, esta casa seguramente no es nada para ella. El agente dijo que Lucía debía estar presente para la venta o firmar un poder. Le envié un mensaje y apareció el signo de exclamación rojo. Me había bloqueado. Siempre hacía lo mismo cuando peleábamos. Me bloqueaba y se iba de casa. Yo, preocupado por su seguridad, le rogaba desde otros teléfonos que me desbloqueara. Ella, desde su posición de superioridad, me preguntaba si ya había aprendido mi lección. Ahora que lo pienso, le dije demasiadas mentiras humillantes para calmarla. Decidí llamarla directamente. Ven a casa esta noche. Tenemos que hablar de algo. ¿Qué pasa? Estoy ocupada, respondió con voz cortante. Me mordí el labio. Hablamos cuando llegues. Ella soltó una risa burlona. Primero me apartas y ahora me pides que vuelva. Javier, ¿acaso te debo algo? ¿Esa es tu forma de pedir perdón? ¿Te he tratado tan bien últimamente que ya olvidaste cómo disculparte? Como siempre, bajé la voz. Lo siento, me equivoqué. Me había disculpado tantas veces que una más no importaba. Además, esta disculpa me servía para recuperar el dinero de la casa. Al oír mi perdón, el tono de Lucía mejoró.
Espérame entonces, dijo y colgó. Yo estaba tranquilo. Puse la casa en venta en el sitio web, para venderla rápido. Bajé mucho el precio. Luego, me reuní con mi amigo para firmar el nuevo contrato laboral. Mi amigo estaba eufórico. Preguntaba si era un sueño y organizó una cena de celebración. Quería irme a casa temprano, pero lo pensé mejor. No sabía a qué hora volvería Lucía, así que acepté. Después de unos tragos, fui al baño. Escuché una voz familiar en el reservado de al lado. Me detuve y, por la rendija de la puerta, vi a Lucía abrazada a Adrián. Ella reía a carcajadas. Adrián aprovechó para darle un beso rápido en los labios. Lucía se sorprendió, pero no lo apartó. Directora, ¿cuándo va a romper con Javier? No puedo esperar más para estar con usted, dijo Adrián con voz melosa. ¿Sabe cuánto me duele verlo con él cada día? ¿O es que todavía lo prefiere a él? Preguntó con fingida tristeza. Lucía dudó un momento, pero terminó abrazándolo y dándole palmaditas en la espalda como a un niño. ¿Cómo podría él compararse contigo? Es solo que ahora la empresa es grande y si rompo con él para estar contigo, tengo miedo de que la gente hable mal y te afecte. Espera un poco más. No faltará mucho. Ah, ya entiendo. Sabía que usted me amaba de verdad. Se abrazaron íntimamente, como una pareja de enamorados. Sonreí con desprecio y me alejé sin mirar más. Regresé a mi mesa y tomé un par de copas más. Recordamos viejos tiempos y la fiesta terminó de madrugada. Al bajar al estacionamiento, mi amigo me llevó frente a un Porsche de alta gama. Me preguntó si me gustaba. Asentí, pensando que era suyo, y estaba por felicitarlo, cuando me puso las llaves en la mano. Es tuyo. Tu coche viejo es un desastre. No podía verlo más. Te compré uno nuevo. Iba a rechazarlo, pero él me interrumpió. Supe que Lucía le regaló un coche al nuevo de su oficina. Si ese tipo con su pésima técnica conduce un coche de lujo, tú no puedes ser menos. Por cierto, vi los trabajos de ese nuevo. Su estilo cambia todo el tiempo. Es obvio que es un plagio. No sé cómo sigue ahí. Quizás por el alcohol. Mi amigo no se guardó nada sobre Adrián. Guardé silencio. Tenía razón. Esos proyectos los hacíamos mi equipo y yo, y al final Lucía nos obligaba a dárselos a Adrián. Mi amigo lo notaba desde fuera, pero Lucía no se daba cuenta, o no quería darse cuenta. Intenté rechazar el regalo, pero mi amigo fingió enojo. No es un regalo, te lo descontaré del sueldo, no me hagas quedar mal. Me reí. Con el precio de ese coche, tendría que trabajar años para pagarlo con mi sueldo. Sabía que era una excusa de mi amigo, así que acepté y le di las gracias. Pedimos un chofer designado y cada uno se fue a su casa. Pensé que Lucía no habría llegado, pero estaba sentada en el sofá. ¿Dónde estabas? ¿No habíamos quedado en vernos? ¿Sabes cuánto tiempo llevo esperando? Preguntó Lucía furiosa. Me sorprendió. Normalmente se quedaba con Adrián hasta las 3 o 4 de la mañana. Hoy volvió temprano. Qué raro. Al recordar la imagen de ellos abrazados en el restaurante, sentí náuseas. Salí a cenar con un amigo, dije secamente. Entré al salón y saqué el poder notarial de mi bolso. Lucía me detuvo y frunció el ceño. ¿Has bebido? ¿No te dije que no bebieras si yo no estaba presente? Me burlé por dentro. Para ella, yo solo debía beber cuando la ayudaba con sus compromisos sociales. No dije nada. Ella pareció recordar algo y sonrió con superioridad. Seguro estás enojado porque salí con Adrián. Si no querías que cenara con él a solas, dilo. No hacía falta que te emborracharas así. Te equivocas. Mi cena no tiene nada que ver con ustedes. Me senté y le pasé el poder para la venta de la casa. Revisa esto. Ella arqueó una ceja, triunfante. ¿Qué es? ¿Una carta de arrepentimiento? Te advierto que es tarde para disculpas. Sigo enojada por lo de la tarde. No creas que con esto te voy a perdonar. Su arrogancia me dio risa. Era cierto. Antes, para contentarla, le escribía cartas de compromiso. Ella se equivocaba. No es una carta, es una sorpresa, dije con calma. Ella iba a abrir el documento cuando su teléfono sonó. Al ver quién era, sus ojos brillaron. Espera, tengo que contestar. Directora, choqué a alguien. ¿Qué hago? Tengo mucho miedo. Se oía la voz llorosa de Adrián desde el auricular. Lucía se tensó. Pásame tu ubicación. Voy para allá. Se levantó para irse sin importarle nada. Me puse frente a ella con el documento. Firma esto primero. Yo llegué antes y el documento es urgente. Ella me miró con incredulidad y suspiró. Javier, ¿no puedes tener un poco de empatía? Lo de él es más urgente. Me resultó patético. Él estaba ebrio y había chocado. ¿Y yo era el que no tenía empatía? No me moví y mantuve el papel frente a ella. Ella no dijo más y abrió el archivo. Antes de que pudiera leer, se oyó un grito de Adrián por el teléfono. ¿Por qué me pegan? Directora, no te asustes. Ya voy. Lucía lo consolaba mientras firmaba el documento a toda prisa sin mirar. Firmó y salió corriendo con sus tacones. ¿No vas a ver qué firmaste? Pregunté. Ella respondió sin detenerse. ¿Qué hay que ver? Algún contrato pequeño de los tuyos. Si tú dices que está bien, me basta. Salió por la puerta. Me reí solo. Antes, para hacerla feliz,
Yo negociaba contratos en secreto. Al principio ella se alegraba, pero cuando la empresa creció, empezó a despreciar a los clientes pequeños. Antes revisaba cada cláusula 1000 veces por miedo a errores. Ahora, por correr hacia Adrián, ni siquiera sabía lo que había firmado. Mejor así, me ahorraba problemas. Esa noche Lucía no volvió. Adrián me envió varios mensajes. Javi, sé que nos viste en el restaurante. Ya te habrás dado cuenta de que el corazón de Lucía me pertenece. Un llamado mío y corre a buscarme. Deberías retirarte antes de que las cosas se pongan feas para ti. Sonreí con desprecio. Adrián finalmente mostraba sus garras. Sabía que mostrarle esto a Lucía no serviría de nada. Ella mimaba tanto a Adrián que, aunque viera sus provocaciones, solo pensaría que yo intentaba sembrar la discordia. Pero no soy tan generoso como para ignorar sus constantes ataques. Le envié un mensaje. Felicidades, pero si algún día Lucía se cansa de ti, recuerda tener la decencia de retirarte por tu cuenta. Sabía que estas palabras no tenían mucho veneno, pero en cuanto envié el mensaje, Adrián debió sentirse incómodo, porque efectivamente se quedó en silencio. Me acosté temprano. Al amanecer, envié el poder notarial firmado por Lucía al agente inmobiliario. Esa misma tarde alguien vino a ver la casa, le encantó la ubicación, la distribución y el precio. Sin embargo, sospechó de mi prisa por vender. Se preguntaba por qué una casa tan buena tenía un precio tan bajo y si habría algún problema oculto. Le expliqué brevemente que era una casa nueva, pero que el compromiso con mi prometida se había cancelado. Él lo entendió. Comentó que el jardín y la decoración claramente reflejaban el gusto de una mujer. Dijo que era mejor venderla para no sufrir por los recuerdos. Guardé silencio. Lucía era muy exigente con las casas. Para encontrar una que le gustara, pasé 3 meses viendo cientos de propiedades hasta elegir esta. Incluso la remodelación se hizo siguiendo sus preferencias. Fue entonces cuando me di cuenta. En todos estos años, mi vida siempre había girado en torno a ella. El cliente fue decidido. Tras ver la casa esa noche, acordamos firmar el contrato y entregar las llaves en 2 días, justo el tiempo que me faltaba para irme. Tras firmar, regresé a casa y noté algo en la entrada. Mis pantuflas habituales habían desaparecido. Al verlo, supe qué pasaba. Saqué un par de cortesía desechables y entré. De inmediato escuché la voz de Adrián. Directora, así no se hace. Déjeme enseñarle. Caminé hacia la cocina. Los vi frente al fregadero. Adrián la rodeaba con sus brazos, sosteniendo sus manos en una actitud muy íntima. Él llevaba puesta mi ropa de estar por casa, y también mis pantuflas, actuando como si fuera el dueño del lugar. Lucía, vestida a juego, no mostraba incomodidad alguna ante su cercanía. Parecían disfrutar de un momento relajado. Reían por algo que se decían. En cambio, cuando yo me acercaba un poco a ella, siempre se sentía incómoda. Me decía que no se sentía a gusto con el contacto físico masculino, pero resulta que no era el contacto masculino, sino que era yo. No pude evitar soltar una risa amarga. En ese momento, Lucía se giró y me vio. Se quedó atónita y, por instinto, se zafó del abrazo de Adrián con expresión de culpa. ¿Cómo es que vuelves a esta hora?, preguntó. Me pareció ridículo que ahora el que estaba mal fuera yo. Lo siento, Javi, le estaba enseñando a la directora cómo lavar las verduras, dijo Adrián. No lo malinterpretes, añadió, aunque sus ojos rebosaban triunfo y curiosidad. En otro tiempo, seguramente me habría enfadado y habría tenido una gran pelea con Lucía para echar a Adrián, pero ya me había acostumbrado, y además, me iría pronto. La casa ya estaba vendida y el depósito en mi cuenta. No tenía ganas de discutir. Sigan en lo suyo, me voy a mi habitación, dije con calma. Adrián se quedó sorprendido, sin entender mi falta de reacción. Al verme tan tranquilo, el tono de Lucía se volvió forzado increíblemente, se justificó. Hoy es el cumpleaños de Adrián. Quería pasarlo con nosotros, por eso lo traje. Antes, ella no habría dado explicaciones, simplemente me habría mirado con desprecio, y me habría soltado un, si no te gusta, vete. Me reí para mis adentros. No sabía si reír porque ahora que no me importaba ella empezaba a dar explicaciones, o porque ni siquiera recordaba mi cumpleaños, pero se esmeraba tanto en el de Adrián. Que pasen una feliz velada, dije antes de entrar a mi cuarto. Casi todo estaba empacado. Lo que no usaba ya estaba en mi nuevo departamento rentado. Aquí solo quedaba algo de ropa diaria y libros. Pensaba si terminar de empacar hoy mismo cuando Adrián entró sin llamar, con un trozo de pastel en la mano. Miró la habitación y se rió. Está mucho más vacía que la última vez. Veo que eres obediente y ya te estás retirando. No le hice caso y seguí hablando con mi amigo sobre la mudanza por el móvil. Al sentirse ignorado, Adrián se puso lívido y se acercó. Te estoy hablando. ¿Estás sordo?, gritó. Le lancé una mirada gélida. ¿Para qué te interesa tanto? Al fin y al cabo, tú nunca vivirás aquí. Esa simple frase lo enfureció. Su rostro se ensombreció y levantó la mano para agarrarme del cuello. Antes de que yo hiciera nada, se oyeron pasos. Adrián estampó el pastel contra el suelo y se dejó caer gritando. Lucía.
¿Qué pasó?, gritó Lucía entrando de golpe. Me empujó para auxiliar a Adrián mientras yo retrocedía tambaleándome. Un trozo de cerámica rompió mi pantufla y se clavó en mi talón. La sangre brotó de inmediato, pero Lucía no lo notó, solo miraba con angustia un leve rasguño sin sangre en la mano de Adrián. Lo siento, directora, volvía a hacer enojar a Javi. Solo quería que todos comieran pastel por mi cumpleaños. No pensé que le disgustaría tanto, dijo Adrián con los ojos llorosos, fingiendo desamparo. Si yo no fuera el protagonista, hasta yo le creería. Pero yo nunca dije que no me gustara el pastel. Al contrario, como de niño casi nunca tuve. Me encantaba, siempre lo mencionaba en mis cumpleaños. Lucía solía burlarse diciendo que pocos hombres eran tan golosos. Pero estando Adrián presente, ella olvidó mis gustos por completo. Me señaló furiosa. Aunque no te guste, tienes que tirar platos y empujar a la gente. Javier, pensé que habías recapacitado, pero sigues siendo el mismo. Pídele disculpas a Adrián ahora mismo. No quiero un marido tan envidioso. Mejor terminamos de una vez. Gritó. Su agresividad me dio risa, recordándome lo que escuché en aquel reservado. Antes, cuando me amenazaba con romper, yo le rogaba con desesperación. Incluso una vez me puse de rodillas suplicándole. Creía que romper no era lo que ella quería, sino su arma definitiva para que yo cediera. Solo después entendí que ella ya planeaba dejarme hacía tiempo. Por eso lo tenía siempre en la punta de la lengua. Pero estaba bien, yo también planeaba romper. Si ella no lo decía, lo habría hecho yo. Al verme callado, Lucía pensó que tenía miedo y suavizó el tono. Seguro has estado misterioso estos días preparando la boda. No, sé que no quieres romper. Pídele perdón a Adrián y... No la dejé terminar. La interrumpí con voz firme. No. Acepto romper. Lucía se quedó petrificada, con los ojos llenos de incredulidad. ¿Qué dijiste? No quieres romper. Dije que acepto. Repetí tranquilo. Pensé que se alegraría, pero en su voz no había ni un rastro de alegría, solo conmoción y furia. Javier, estás loco. ¿Vas a romper conmigo por una insignificancia?, exclamó abriendo mucho los ojos. No entendía nada. ¿No era lo que ella quería? Adrián también parecía confundido. Él le tiró de la manga. Directora, Javi es quien quiere romper. Quizás. Antes de que terminara, Lucía le gritó furiosa. Cállate. Esto es entre nosotros. Tú no tienes por qué opinar. Fue la primera vez que le habló así de duro. Adrián se quedó mudo del susto. Lucía pareció reaccionar y le dijo en voz baja y suave. Lo siento, no quise decir eso. Espérame fuera. No quiero involucrarte en nuestros problemas. Adrián se fue a regañadientes, pero fue lo bastante listo para no provocarla más en ese momento. Cuando se fue, Lucía suspiró. Iba a hablar, pero vio el suelo y su voz se suavizó. Estás herido. ¿Por qué no dijiste nada? Voy por banditas, dijo mientras se acercaba a la estantería. Sabía que era solo una táctica para desviar el tema. Siempre que no quería oír algo, me cuidaba para interrumpir la charla. Antes, yo siempre cedía. Me dejaba llevar por la ilusión de que aún le importaba, enterrando los problemas sin resolver hasta que se pudrían en mi corazón. ¿Dónde están las banditas? Juraría que estaban aquí, murmuraba buscando en la estantería. Olvidaba que hacía 2 años que no entraba en mi habitación. Aquella vez yo tenía 40 de fiebre, y ella se fue a una cita con Adrián. Desde entonces cambié el botiquín de sitio. Javier, ¿por qué hay tan pocas cosas en tu cuarto?, preguntó al fin notando el vacío. No se lo oculté. Vendí la casa. Ya tengo comprador y entrego las llaves en 2 días. Mañana deberías mandar a alguien por tus cosas. Lucía se quedó helada. Iba a enfadarse, pero luego se rió. Deja de bromear. Esta casa también es mía. Sin mi firma, no puedes venderla. Ya basta. Javier, sé que estás enojado. Haré que Adrián se vaya ahora mismo. Contento. Seguía sin creerme. Saqué el contrato de venta y, debajo, el poder notarial que ella había firmado. El agente dice que con este poder basta. Lo firmaste el día que Adrián chocó borracho. ¿Recuerdas? Es legalmente válido. Lucía tomó el contrato. Al llegar a la última página se quedó rígida. Tras unos segundos, me gritó histérica. Sin mi permiso. ¿Quién te dio permiso para vender la casa? Me reí. No quiero nada de la empresa. Pero esta casa la pagué yo íntegramente. Es justo que yo decida. Además, le compraste una casa nueva a Adrián en las afueras. Así que no te quedarás en la calle. Puedes mudarte allí. Legal y moralmente. No hay problema en que la venda. Lucía se quedó pálida y sin palabras. Pensé que aceptaría la ruptura, pero se obligó a calmarse y me explicó en voz baja. Esa casa iba a ser un regalo para ti, no para Adrián. Puse su nombre solo para que se sintiera integrado. Si te molesta, lo cambiaré mañana. No podemos romper tras tantos años. Javier, sé que estás furioso. Cálmate y hablamos mañana. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Siempre igual, cuando la situación la desbordaba, fingía amor y me pedía calma. Y siempre era yo quien me autoconvencía de creerle.
pidiéndole perdón para reconciliarnos. Al principio la amaba de verdad. Luego entendí que su corazón ya no estaba conmigo, pero me aferraba a los años compartidos, creyendo que si aguantaba un poco más, todo mejoraría. Pero el tiempo pasó y nada cambió. Todo fue una ilusión mía. Ella creía que aún podía controlarme, pero se equivocaba. El amor se había consumido tras tantas decepciones. Cuando se fue, limpié los cristales rotos y me curé la herida. Al salir, Lucía y Adrián ya no estaban. Habían dejado restos de comida y una vela a medio consumir sobre la mesa. Yo siempre me encargaba de la limpieza porque no quería que ella se cansara. Y ella se acostumbró. No limpié. Mañana vendría un servicio de limpieza antes de entregar la casa. Me aseé y me fui a dormir. A la mañana siguiente, al salir de mi cuarto, vi que todo estaba impecable. Lucía estaba en la cocina. Iba a ir a despertarte ahora mismo. Llevaba un delantal y me sonreía como si lo de ayer no hubiera pasado. Limpié toda la casa, e incluso la desinfecté. Antes, yo habría fingido no ver las manchas en los cristales y la habría colmado de halagos, para darle validación emocional. Pero ahora solo solté una risa breve y un desinteresado. Lucía se vio decepcionada, pero pronto me sirvió 2 desayunos con una sonrisa, recién hechos. Pruébalos. Miré el plato. Eran 2 hamburguesas de queso. Tenían buen aspecto y, francamente, era el primer desayuno que me preparaba, pero olvidaba que soy alérgico al queso. Su rostro cambió. Voy a prepararte otra cosa ahora mismo. No te molestes. Una ruptura pacífica es lo mejor para ambos. En las cenas de empresa, ella recordaba perfectamente que Adrián no comía cordero ni jengibre, pero olvidó que yo terminé en el hospital por comer queso por accidente. El amor y el desamor son así de evidentes, pero Lucía no lo aceptaba. Frunció el ceño molesta. No hay rencor que dure 100 años. Javier, me estoy rebajando a hacer esto por ti. ¿Por qué eres tan tiquismiquis? Estoy ocupada con la empresa. Es normal que olvide detalles. Asentí. También es normal que rompamos. Lucía estalló y estampó el plato contra la mesa con estrépito. Me miró con furia antes de perder la paciencia por completo. Salió dando un portazo. Así empezó nuestra guerra fría. Suspiré y llamé al servicio de limpieza. También empacé las cosas de Lucía, y las envié a su dirección en las afueras. Como siempre le hacía la maleta para sus viajes. No tardé mucho. Entregué la casa a tiempo y Lucía comprendió al fin que mi ruptura no era un farol. Me envió un mensaje insultándome y, al ver que no respondía, empezó a subir fotos con Adrián. Estaba ocupado con mi nuevo empleo cuando vi las notificaciones. Un día iban al zoo, otro en globo aerostático. Al siguiente, celebraban los éxitos de la empresa en Bali, mostrando unos anillos de pareja. El texto decía, el amado siempre se siente seguro. Pero ella no sabía que solo al niño que no llora se le da el dulce por miedo a perderlo. Sabía que intentaba darme celos para que volviera rogando, pero ya no me importaba. Al intentar salir, le di me gusta a una foto por error e inmediatamente lo retiré para evitar líos. Quité su perfil de favoritos y me centré en mi trabajo. Con mi llegada, la empresa de mi amigo despegó y cerramos un contrato millonario. Íbamos a una reunión cuando recibí una imagen de Lucía. Era un informe de embarazo con su nombre. ¿Qué sientes?, preguntó en un mensaje. No respondí. Es broma, el informe es falso. Pero pregúntate, añadió enseguida. ¿De verdad no sientes celos? ¿Aceptarías que esperara un hijo de otro? Me dio risa. Antes de que lo dijera, no lo había notado. Pero, ahora, antes, verla con otros me habría hecho arder de celos y acelerar el corazón. Pero ahora, al mirarme al espejo, estaba tranquilo. Mi pulsera de actividad confirmaba que mi pulso era normal. Había aceptado que Lucía perteneciera a otro. No iba a responder, pero para evitar más molestias de Adrián, le escribí, ya tienes novio, no hables de cosas sin límites. Podrías causar malentendidos con tu pareja. Tras unos minutos de escribiendo, ella respondió, sigue fingiendo, Javier, a ver cuánto aguantas. Si no me amaras, ¿por qué me vigilas y le das me gusta a mis fotos? Me hizo gracia. Antes ella nunca se fijaba en esos detalles. Se ve que Adrián la había hecho cambiar. Lo que no logró en 9 años conmigo, lo logró él en 10 meses. Lucía siguió. No ha pasado nada entre Adrián y yo. Él solo me ayudó con este plan, para que volviéramos. Por él, te doy una última oportunidad. Sonreí, no la necesito. Colgué. Ella creía que volvería por sus provocaciones, pero el tiempo le demostraría que mi adiós era real. Sabía que su interés no era amor, sino miedo al qué dirán si se sabía que rompimos por Adrián. Una cosa era coquetear, y otra muy distinta dejar a su novio de 10 años por él. La ignoré y seguí trabajando. Esa noche, cerramos el trato con éxito. Mi amigo estaba feliz y me presentó a otros empresarios como su socio. Me trataron con un respeto que me abrumó. Con Lucía, aunque conocía a esa gente, ella siempre me trataba como a un empleado novato. Con el tiempo, ellos dejaron de respetarme e incluso me mandaban a hacer recados. Pero no podía culparla a ella. Fui yo quien lo permitió. Tras unas copas, uno de los empresarios me susurró, Javier, ¿has ofendido a alguien?
Me mostró una lista interna del sector donde figuraban empleados con mal comportamiento o antecedentes. Vi mi nombre y foto allí. El motivo: insubordinación, falta de compañerismo, envidioso y mala persona. Era obvio quién lo hizo. Sé que no eres así, alguien intenta hundirte, dijo el hombre mientras borraba mi información de la lista. No te preocupes, yo me encargo, añadió. Le di las gracias con amargura. Pensé en lo difícil que sería para alguien sin contacto salir de esa lista negra injusta. Nadie comprueba la veracidad de esos informes, solo se guían por prejuicios. Mucha gente válida perdería la esperanza tras golpes así. Mi amigo volvió y nos arrastró a seguir bebiendo. Al terminar, acompañamos a los demás a sus coches. Mi amigo se apartó para hablar con su novia, y yo me quedé esperando a mi chofer. Oí una voz detrás de mí. Javi, ¿qué haces aquí? Me giré. Vi a Adrián y Lucía cerca. Él la rodeaba por la cintura en una actitud muy cariñosa. Al verme, Adrián sonrió con suficiencia. Directora, ya veo, Javi debe estar aquí buscándola. Los dejo solos para que hablen, dijo haciendo ademán de irse, aunque sabía que no lo haría. Lucía lo retuvo pegándolo más a su pecho para mostrar su cercanía. Tú no eres un extraño, no te vayas. Me miró con altanería. ¿No dijiste que no querías oportunidades? ¿A qué vienes entonces? Pero te advierto que es tarde, Javier, ya no tienes ninguna posibilidad. Su tono era imperioso, muy distinto al de pájaro desvalido que mostraba ante Adrián. Le aclaré con calma, vine a cenar con mi socio, ya me iba. Adrián soltó una carcajada burlona. Lo siento, Javi, no pude contenerme. No pensé que ahora que no tienes trabajo, te permitirías el lujo de cenar en un hotel así. Era obvio que me tachaba de pretencioso. No pensé que caerías tan bajo, Javier, añadió Lucía con desprecio. No quise explicarme, sabía que no me creería y no quería gastar saliva. Ella interpretó mi silencio como culpabilidad. ¿Ya viste lo difícil que es la vida sin mí? ¿Estás arrepentido?, preguntó con una risa burlona. Me hizo gracia. Ella no sabía nada de mis movimientos tras la ruptura. Suspiró con fingida paciencia. No pensaba perdonarte. Pero tras 10 años juntos y viendo que has venido hasta aquí, te daré otra oportunidad. Pórtate bien. Adrián se puso nervioso al oír esto. Intentó disuadirla. Directora, piénselo bien, volver con un ex nunca es bueno. Casi me río. Era obvio que no estaban de acuerdo en este punto. Lucía lo ignoró y siguió. Javier, muchos amigos me dijeron que no volviera contigo, que ya no estás a mi nivel, pero valoro nuestros años juntos y te he perdonado mucho. No entiendo qué te pasó para dejarme. Todo el mundo sabe lo afortunado que eras y no supiste valorarlo. Ahora que era rica, no paraba de recalcar nuestra desigualdad económica. Antes yo lo veía como una broma, pero ahora entendía que hablaba en serio. Para ella, lo nuestro era interés, lástima o costumbre, pero nunca amor. Iba a hablar cuando apareció mi amigo, Javier. ¿Quiénes son ellos? Al fin llegaba, respondí, unos antiguos colegas. Nos encontramos por casualidad. Antes Lucía me presentaba así cuando no quería admitir que era su novio. Pensé que le gustaría, pero se puso furiosa. Seguí con las presentaciones. Este es mi socio. Adrián reaccionó primero. No sabía que Javi tuviera amigos que pudieran invitarlo aquí. ¿A qué se dedica usted?, preguntó con suficiencia. Mi amigo me susurró al oído. ¿Por qué este tipo habla como si fuera deficiente? Sonreí. Te acostumbras. Mi amigo notó la hostilidad de Adrián y respondió seco. Tengo un pequeño negocio, nada del otro mundo. Adrián se creció. Los negocios están difíciles ahora. No deberían derrochar así el dinero. Mi amigo me preguntó por lo bajo. ¿Tienes problemas con este tipo? Le conté la verdad al oído. La de al lado es mi ex y él su nuevo novio. Mi amigo conocía nuestra historia de emprendimiento. Se rió y miró a Adrián. Dime, ¿tú en qué trabajas? No pareces alguien con mucho futuro. No serás de los que viven de las mujeres. Adrián se enfureció e intentó abalanzarse, pero Lucía lo detuvo. Javier, basta de juegos. Si vuelves a la empresa, te devuelvo tu puesto y te doy un 10% de las acciones. ¿Satisfecho? Mi amigo soltó una carcajada. Lo siento, pero ya lo contraté yo con un 40% de acciones. Lucía se puso lívida. Luego me miró con desprecio. Piénsalo bien, el tamaño de las empresas no es el mismo. Insinuaba que el negocio de mi amigo era insignificante. Antes era cierto, pero con mi tecnología y el nuevo contrato millonario, ya la habíamos superado. Además, su gestión sesgada por Adrián llevaría a su empresa al desastre tarde o temprano. No dije nada. Mi amigo ignoró a Lucía y preguntó por el chofer. En ese momento llegó un hombre uniformado. Señor, soy su chofer. ¿Dónde está el coche? Mi amigo me indicó que usáramos el mío. Le di las llaves. Enseguida trajo el Porsche de alta gama frente a nosotros. Vaya coche, exclamó el chofer. Adrián se quedó mirando el vehículo con los ojos brillantes. Lucía parecía pensativa y molesta. Mi amigo sonrió triunfante. No es gran cosa, unos 2 millones. Un bono de la empresa.
Luego le ofreció trabajo fijo al chofer por un sueldo muy alto. El hombre aceptó encantado. Lucía nos lanzó una mirada gélida y se fue con Adrián. Mi amigo firmó el contrato con el chofer allí mismo. Me sorprendió su decisión, pero él insistió en que yo necesitaba seguridad. Nos centramos en terminar el proyecto. Lucía y Adrián dejaron de subir fotos. Supuse que por el golpe del otro día. Un día, mi amigo me buscó con seriedad. Lucía me llamó. Seguro que te buscará pronto. Decidas lo que decidas. Te apoyaré, pero espero que no flaquees. Añadió antes de irse. No entendía sus palabras hasta que recibí la llamada de Lucía a mediodía. Su voz sonaba ronca y cansada. Javier, deja de jugar, volvamos. Dijo tras un largo silencio. Me pareció ridículo que siguiera pensando que yo solo jugaba. Siguió hablando de cómo mi amigo le contó mis sacrificios por ella en el pasado. Admitió que me ignoró por Adrián, pero que 10 años de relación pesaban más que 10 meses. Su voz se quebró. Recordé nuestros inicios difíciles, cuando me emborraché para conseguir inversores y ella me cuidó en el hospital. Entonces, ella me amaba de verdad. Iba a hablar cuando Adrián intervino por el teléfono. Javi, perdona a la directora. Si te molesta, renunciaré mañana. Lucía no lo detuvo. Me sentí como un tercero entrometido en su relación. Si volvía, él sería su amor prohibido y todo estallaría peor después. Sonreí amargamente y le puse una condición. Dame la mitad de la empresa y de tus bienes. Sabía que no aceptaría. Adrián solo estaba con ella por el dinero. Hubo un silencio de 5 minutos antes de que él explotara. Eso es demasiado. Ella se esforzó mucho para levantar esa empresa. ¿No te da vergüenza pedir eso? No respondí. Le dije a Lucía que tenía 3 días para decidir. Colgué. Pensé que se rendiría, pero volvió a llamar ofreciéndome un 20%. Fui tajante, la mitad o nada. Me intrigaba por qué insistía tanto si ella misma quiso romper, pero no le di más vueltas. Pasaron los 3 días y celebramos el éxito del proyecto. Estaba medio dormido cuando Lucía volvió a llamar de madrugada. Mi amigo se marchó y yo me quedé desconcertado, pero no le di más vueltas y seguí concentrado en mi trabajo hasta que, al mediodía, recibí una llamada de Lucía. Al contestar, ella ya no sonaba agresiva como de costumbre. En su lugar, había un silencio poco común, tan profundo que incluso llegué a pensar que se había cortado la comunicación, pero la pantalla indicaba lo contrario. Javi, deja de jugar. ¿Podemos reconciliarnos? Dijo finalmente la voz de Lucía, que sonaba ligeramente ronca. Me resultó ridículo. ¿Todavía cree que estoy jugando? No dije nada, y Lucía continuó. Acabo de llamar a tu amigo. Me contó que él quería que emprendieras con él desde el principio, pero tú decidiste elegirme a mí sin dudarlo. Nunca imaginé que hubieras sacrificado tanto por mí. Lo admito, desde que Adrián llegó a la empresa, te he descuidado mucho, pero llevamos 10 años juntos y estábamos a punto de casarnos. Nuestra relación, ¿acaso va a terminar solo por estos últimos 10 meses? Su voz se quebró. Como si no pudiera articular palabra. Hice una pausa. Recordé los últimos 10 años. Una vida sencilla pero apoyándonos mutuamente, dándonos ánimos ante las dificultades y caminando juntos sobre las espinas. Una vez, para conseguir una inversión, me obligaron a beber 3 botellas grandes de licor. Al salir no podía ni caminar, y un segundo antes de desmayarme, vi a Lucía sosteniéndome entre lágrimas. Llamó al servicio de emergencias con dificultad. Cuando desperté en el hospital y vi su figura delgada, no pude imaginar cómo se las arregló para sostenerme hasta que llegó la ambulancia. Estuve hospitalizado 7 días. Ella manejaba los asuntos de la empresa mientras me cuidaba. En aquel entonces, debió amarme de verdad. Mis recuerdos volvieron al presente. Justo cuando iba a hablar, la voz de Adrián surgió de repente por el auricular. Hermano Javier, por favor, perdona a la directora. Lo lamento mucho. Todo ha sido un malentendido durante este tiempo. De verdad no tenía otra intención. Si te molesta, renunciaré mañana mismo y no volveré a aparecer ante tus ojos. Lucía no lo detuvo esta vez, como si aceptara sus palabras por defecto. Mis sentimientos eran complejos. Esto sonaba como si estuvieran forzando la ruptura de mi relación. Me hacía parecer el tercero en discordia. ¿Qué importaba si se separaban o si él renunciaba? Después de esto, Adrián se convertiría en su luna blanca e inalcanzable, y bajo el efecto del tiempo, su relación se volvería más idílica y estallaría en algún momento con más fuerza que ahora. Solté una risa burlona y dije, puedo aceptar, pero con una condición. Dime, respondió Lucía con un tono que denotaba una resolución desesperada. Esbocé una ligera sonrisa. Dame la mitad de las acciones de la empresa y la mitad de tus propiedades personales. Sabía que Lucía no aceptaría. Ella comprendía que las acciones y el dinero eran la única razón por la que Adrián estaba con ella. Efectivamente, hubo un silencio de casi 5 minutos. Al final, Adrián no pudo contenerse y dijo indignado, hermano Javier, tu condición es excesiva. No ha sido fácil para la directora Lucía llevar la empresa hasta donde está. ¿Solo con mover la boca quieres llevarte la mitad de su patrimonio? Como hombre, ¿no te da vergüenza? No quise desenmascarar sus intenciones y respondí con calma. Lucía,
Ambos somos adultos. Toda ganancia implica una pérdida. No puedes pretender tenerlo todo sin sacrificar nada. ¿Por qué habrías de quedarte tú con todo lo bueno? La elección. Piénsalo bien por ti misma. Te doy 3 días. Dicho esto, colgué directamente. Pensé que Lucía se rendiría. Al atardecer volví a recibir su llamada. Dijo que la mitad era demasiado, que si podía ser un 20%. Le dije claramente que la mitad era la mitad, ni un centavo menos, y que si no podía cumplirlo, no volviera a llamar. Sin embargo, esto me generaba dudas. Lucía parecía no querer romper, pero ¿no fue ella quien sugirió la separación primero? Aquel día en el hotel dijo que temía el que dirán, pero quien tomó la iniciativa de romper fui yo, y el motivo no parecía suficiente para que ella actuara así. No le di más importancia. Pasaron los 3 días y Lucía no me contactó. El trabajo de cierre del proyecto avanzaba y, el día de la entrega final, mi amigo nos invitó a una fiesta de celebración. Todos nos relajamos en la fiesta. Regresé a casa de madrugada y apenas me había acostado cuando recibí una llamada de Lucía. Mi sueño se vio interrumpido. Intenté colgar molesto, pero debido al alcohol mi vista estaba borrosa y presioné por error el botón de contestar. Hola, ¿hablo con el novio de la señorita Lucía? La señorita Lucía ha bebido demasiado aquí y se niega a irse a casa. Encontramos su número en su teléfono y, por seguridad, ¿podría venir a recogerla? Se me pasó un poco la borrachera. Lo siento, busquen a alguien más. Pero la señorita insiste en que sea usted. Incluso dijo, que si algo le sucede y usted no viene, será el principal responsable, añadió la otra persona con urgencia. Me reí, me incorporé en la cama y dije, envíenme la ubicación. Parecieron muy felices al oírlo. Colgaron, me agregaron a mis contactos y me enviaron la posición. Eché un vistazo y, acto seguido, llamé a la policía. Expliqué la situación y la ubicación. Puse mi móvil en silencio y me volví a dormir. Al despertar, descubrí que Lucía me había llamado más de 10 veces y enviado docenas de mensajes. Pasó de estar conmocionada porque llamé a la policía a insultarme con rabia llamándome sangre fría y diciendo que solo me importaba el dinero, que no tenía sentimientos. Y finalmente, me preguntaba desesperada por qué la trataba así, alegando que solo cometió un pequeño error que cualquiera podría cometer y que no hubo una traición real. ¿Por qué tenía que ser tan cruel? Antes de terminar de leer, el teléfono volvió a sonar. Iba a rechazar la llamada, pero lo pensé mejor. Si colgaba ahora sin aclarar las cosas, probablemente seguiría acosándome. Así que contesté. Su voz sonaba ronca y su ánimo estaba visiblemente bajo. Javier, lo he pensado bien. Admito que ganaste. No puedo vivir sin ti. Te daré la mitad de las acciones y la mitad de mi patrimonio. Por favor, vuelve. Arqueé una ceja. Miré la hora. Ya era el 5.º día. Lo siento, los 3 días ya pasaron. He cambiado de opinión. Javier, tú. Lucía intentó decir algo pero comenzó a toser violentamente. Pasó mucho tiempo, hasta que la tos remitió. Su voz era extremadamente ronca. ¿Cómo pudiste volverte así? Sonreí y no dije nada. Al principio ella hacía lo mismo. A menudo usaba el pretexto de que yo excedía los plazos para descontarme bonos y sueldos, y le entregaba mis proyectos a Adrián. Ahora yo solo estaba usando su propia medicina contra ella. Efectivamente, uno no sabe cuánto duele la aguja hasta que se la clavan a uno mismo. Pareció comprender mi intención, y pareció darse cuenta finalmente de que mi objetivo no era su dinero. Soltó una risa amarga y fría. Javier, cada vez te reconozco menos. Dicho esto, volvió a toser fuerte. Su respiración era pesada y se escuchaba muy sufrida. Estuve a punto de preguntarle qué le pasaba, pero temí que lo malinterpretara como que aún me importaba. Lo pensé y me mantuve en silencio. Pero ella, como si supiera lo que yo pensaba, murmuró para sí misma. Tengo fiebre. Javier, estoy en nuestra casa. La volví a comprar hace poco. Solo quería saber si cuando tú tenías fiebre y yo no estaba presente, te sentías tan triste como yo me siento ahora. No respondí, y ella continuó. Los cuadros que pintaste para mí ya no están. Busqué por toda la casa y no encontré ninguno. Javi, ¿los guardaste o acaso los tiraste? Hablaba como una niña, sin parar, con la voz temblorosa y un tono cada vez más desvalido. Por el teléfono se oían ruidos de cosas moviéndose. Supuse que estaba revolviendo todo. Suspiré. Los quemé todos. Lucía se quedó callada un momento. Luego soltó una carcajada que terminó en sollozos bajos. Ahora la casa está llena de recuerdos de nuestra vida, pero ya no puede encontrar ni un rastro de que alguna vez vivimos juntos. ¿Cómo puede ser tan cruel? Vender la casa así de rápido y dejarla tan limpia. Te fuiste de forma tan tajante. ¿Qué se supone que haga? Ya quité el nombre de Adrián de la propiedad de las afueras. Quiero compensarte. ¿Por qué no me das ni una oportunidad? Su llanto se hizo más intenso y su voz estaba ya totalmente quebrada. En el pasado, esto me habría roto el corazón. No soportaba verla sufrir ni llorar,
pero ahora tenía muy claro que no era que se hubiera dado cuenta de su error, sino que al estar enferma, sus emociones estaban más frágiles. Si tuviera una oportunidad de empezar de nuevo, no es seguro que no volviera a cometer los mismos errores. No te fuerces más, deja que Adrián te lleve al hospital. Tengo que ir a trabajar. Adiós. Sin decir más, colgué. Desde el momento en que decidí dejarla ir, no tuve ninguna intención de mirar atrás. Que le fuera bien o mal ya no tenía nada que ver conmigo. Me aseé y conduje hacia la oficina. Al llegar, había un ambiente festivo y alegre. Antes de que pudiera preguntar, mi amigo me tomó de la mano emocionado. Me dijo eufórico que nuestro proyecto anterior ya estaba en línea y que en 2 horas alcanzó 80 millones de lecturas. Los clientes estaban muy satisfechos y decidieron firmar un contrato a largo plazo. Ese cliente era muy famoso en la industria. Conseguir un contrato a largo plazo con ellos era un logro increíble. Ese mes, mi amigo aumentó el sueldo a todo el equipo y todos estaban más motivados que nunca. Con el bono recibido y el dinero de la venta de la casa anterior, compré una nueva casa aquí mismo. Esta vez la elegí según mis propios gustos, en una zona alejada del centro, al lado de un gran lago. Desde la ventana la vista era hermosa. Me tomé un tiempo para diseñar los planos de la remodelación. La casa anterior también la había diseñado yo. En aquel entonces, a Lucía no le gustaban los diseños de otros. Y como yo conocía sus gustos, tomé un curso de diseño durante 2 meses. Tras muchas críticas de su parte y muchos cambios, la casa quedó como estaba. Sin presumir, aquella casa encajaba perfectamente con los gustos de Lucía. Por eso cuando me dijo que la compró, no pensé que fuera por nostalgia, sino más bien por comodidad. También diseñé un estilo cómodo para mi nueva casa y entregué los planos a un equipo de construcción confiable. A veces, al salir del trabajo, iba personalmente a echar un vistazo y ayudar un poco. Tras varios días de ir y venir, mi resistencia física empezó a flaquear y, un día al subir las escaleras, me lastimé la pierna. Después de descansar unos días, tuve que reducir la frecuencia de mis visitas. Mi amigo me aconsejó descansar y me dijo que él supervisaría la obra, pero en mi corazón seguía ansioso por ver el resultado final. Un día, al salir del trabajo, no pude contenerme y fui de nuevo a la casa nueva. Al llegar al garaje subterráneo, vi una figura familiar junto a mi coche. Lucía, con una gabardina y mascarilla, estaba allí de pie. Su rostro se veía mucho más demacrado que antes, con ojeras marcadas. Me detuve un segundo y luego seguí avanzando. ¿Qué haces aquí? No me sorprendió que me encontrara. Sus contactos no eran pocos y enterarse de algo no le costaba mucho esfuerzo. Antes simplemente no quería gastar energía en mí. Tengo algo que hablar contigo, dijo con voz ronca, como si no se hubiera recuperado de la enfermedad. Hablemos en el coche. Supe que compraste una casa nueva. Déjame echarle un vistazo para ayudarte a supervisar. No hace falta. Hablemos aquí mismo. Rechacé su oferta. Pareció anticipar mi respuesta, pues no perdió el control de sus emociones, aunque sus ojos mostraron desánimo. Me entregó unos documentos. Esto es para compensarte. Admito que en estos 10 años te he debido mucho. Te esforzaste tanto por la empresa como por nuestro hogar, y yo no te correspondí a tiempo. Toma este contrato como mi compensación por estos 10 años. De ahora en adelante, no volveré a molestarte. Hice una pausa y tomé los papeles. Registraban todas las multas injustas que me impuso, el robo de mis proyectos y la compensación por los bonos que me quitó. Todo estaba calculado al doble. E incluso incluyó otras cosas por las que se sentía en deuda conmigo. Al final había una tarjeta bancaria con un código escrito. Era mi fecha de cumpleaños. La miré con sospecha, sin saber si era una nueva táctica o si de verdad se había rendido. Dije que no te molestaría, y de verdad no lo haré más, respondió Lucía con voz plana. Lo he entendido. Yo también debo seguir adelante. Está bien. Asentí y acepté los documentos y la tarjeta sin rechistar. Eran cosas que me pertenecían por derecho. Y sabía muy bien que solo aceptando Lucía se daría cuenta de que lo nuestro había terminado definitivamente. Efectivamente, al aceptar, noté en ella una rápida sensación de alivio. ¿Puedo ver tu nueva casa ahora? Sabes que no me ha ido bien desde que te fuiste. Solo quiero ver cómo te va a ti sin mí. Explicó que era una excusa, pero yo sabía que era su obsesión. Conocía su carácter. Cuando decidía algo, tenía que hacerlo o no dejaría de insistir. No quería más enredos, y como probablemente no nos volveríamos a ver, pensé que sería un buen cierre. Vamos, caminé hacia mi coche. Pero ella se adelantó. Te llevo yo. Te lastimaste la pierna hace poco y no es conveniente que conduzcas. No me negué, aunque me sorprendió que supiera lo de mi lesión. Si esto hubiera pasado antes, me habría hecho muy feliz. Lamentablemente, no podemos volver al pasado. Valorar algo después de haberlo perdido no vale nada. No dije nada y la seguí hasta su coche. Abrí la puerta del copiloto para subir, pero encontré un pequeño peluche en el asiento. Tenía el cinturón de seguridad puesto y una etiqueta pegada que decía Adrián, con una nota que añadía: para que este muñeco acompañe a Lucía cuando yo no esté, seguida de un emoji juguetón. Lucía pareció haber olvidado que estaba allí y,
se mostró algo incómoda. No importa, me siento atrás. Intenté cerrar la puerta, pero ella me detuvo. Agarró el peluche del asiento del copiloto y lo lanzó a la parte de atrás con un movimiento brusco. Su acción me sorprendió por lo tajante que fue. A Adrián siempre le gustaba alardear del afecto de Lucía, ya fuera usando sus gomas del pelo en la muñeca o poniendo adornos con su nombre en la oficina. A veces incluso dejaba cosas suyas en nuestra casa. Aprovechaba cada oportunidad para darme celos y obligarme a retirarme. Al principio yo no entendía sus intenciones y peleaba con Lucía. Incluso una vez, en aquella ocasión, simplemente arrojé sus cosas. Pero Lucía me dio una bofetada tremenda. Javier, ¿te has vuelto loco? Es joven e ingenuo, pero tiene buenas intenciones. Solo me quedo aquí porque no quiero herir sus sentimientos. ¿Por qué tienes tantos celos? ¿No te das cuenta de que esa actitud mezquina te hace ver patético? Aquella vez me sentí destrozado, pero poco a poco comprendí que ese era el objetivo de Adrián. Quería que me retirara por mi cuenta. No hace falta que hagas esto. De todos modos, ya no tenemos ninguna relación. No importa si sus cosas están aquí, dije con voz plana. Lucía, no tienes que hacer esto. Ya no somos nada. Así que no me importa si él está presente. Lucía se mordió el labio. Sé que no me vas a creer y sé lo que estás pensando, pero te lo digo claramente, aunque hayamos roto. No estaré con Adrián. Ya te lo dije. No siento nada por él. Solo que, al verlo, recuerdo lo solo e indefenso que estabas tú antes. Por eso lo ayudo tanto. No pude evitar soltar una carcajada burlona. Quizás habría creído sus palabras solemnes, pero ¿acaso olvidó que mientras inclinaba su paraguas de misericordia hacia Adrián, ahora era yo quien se quedaba solo e indefenso como antes? Hablar de esto ya no tiene sentido. Vámonos, dije con frialdad. Lucía pareció recordar algo y dijo, voy a pedirle a Adrián que... Clang. Antes de que terminara de hablar, se escuchó el fuerte sonido de un recipiente de comida cayendo al suelo. Inmediatamente después, se oyó la voz de Adrián, cargada de resentimiento. Directora, ¿no estaba enferma? ¿Por qué está aquí? Me di la vuelta y vi a Adrián parado a poca distancia, con expresión de asombro y dolor. Tenía el cuello de la camisa desordenado y se veía muy lamentable a sus pies. No sabía si sus sentimientos eran reales o puro teatro. Haré una ceja y miré de reojo a Lucía. Su rostro mostró un instante de pánico, como si la hubieran atrapado en algo malo, pero recuperó la calma enseguida. Me resultó gracioso, lo que acababa de decir eran solo sus ilusiones, pero su corazón no parecía pensar lo mismo. ¿Cómo es que has venido?, preguntó Lucía con voz tranquila. Adrián respondió con tono dolido, estuvo tan enferma hace 2 días. Me preocupé mucho, así que preparé un poco de avena para seguir cuidándola. Pero cuando llegué a su edificio vi que se iba en el coche y no sabía a dónde. Vine porque estaba preocupado, pero parece que no me necesita. Mientras hablaba, se agachó con tristeza para recoger el termo del suelo. Parecía haber recibido un golpe emocional enorme. Lucía hizo un gesto sutil, como si quisiera decir algo, pero Adrián la interrumpió. Directora. Lo entiendo. Yo también espero que usted y el hermano Javier se reconcilien. Es justo que lo trate bien. El inmaduro he sido yo. Sigan con lo suyo. Me iré en cuanto limpie esto. Dijo esto mientras miraba de reojo al oso de peluche arrojado en el asiento trasero del coche. Con la cabeza baja, siguió limpiando las manchas de avena en el suelo. Al verlo tan considerado, Lucía pareció dudar internamente. Hizo un amago de acercarse. Pero se detuvo. Vete a casa. Pediré a alguien que lo limpie más tarde. No hace falta. Adrián sacudió la cabeza. No se preocupe por mí, directora, ya no soy el niño que necesitaba que me cuidara. Cuidé de usted varios días cuando estuvo enferma. Sé cómo limpiar esto. Al mencionar sus cuidados, la cara de Lucía mostró remordimiento. Aún así, forzó la vista hacia otro lado. Sube al coche. Abrió la puerta, pero yo no subí. Le dije directamente. Iré en mi propio coche. Ve a cuidarlo a él. Ya rompimos. No hace falta que sigas actuando frente a mí. Vi claramente un destello de alegría en los ojos de Adrián. Nos miró y, con voz inocente, preguntó, ¿rompieron? ¿Por qué? ¿Acaso el hermano Javier sigue enfadado conmigo? ¿He venido en mal momento? No tiene nada que ver contigo. Fue una ruptura pacífica, respondió Lucía. Luego me miró a mí. Dije que te llevaría y cumpliré mi promesa pase lo que pase hoy. Apenas terminó de hablar, Adrián soltó un gemido, se llevó la mano al pecho y se desplomó en el suelo. Adrián, ¿qué te pasa? La cara de Lucía cambió drásticamente. Se apresuró a auxiliarlo sin dudarlo, con los ojos llenos de preocupación. Adrián estaba pálido y no decía nada. Lucía, cada vez más angustiada, lo ayudó a levantarse y lo llevó al coche. Justo cuando iba a acomodarlo en el asiento trasero, se acordó de mí y me miró con duda. Sabía lo que estaba pensando. La vida es lo primero. Llévalo al hospital. Lucía se mordió el labio y pareció tomar una decisión final. Espérame en la casa nueva. Iré a buscarte en cuanto lo deje en el hospital. Dicho esto, metió a Adrián en el coche, se sentó al volante y arrancó, viendo el coche alejarse a toda velocidad.
Mi corazón permaneció en calma. No sé si Lucía se dio cuenta, pero yo sabía perfectamente que Adrián estaba fingiendo. Pero eso ya no era asunto mío. Estaba a punto de conducir hacia la casa nueva cuando recibí la llamada de mi amigo. Resulta que el segundo proyecto fue un éxito rotundo nada más salir. Se volvió viral y atrajo a muchísimos seguidores. Ahora algunas empresas extranjeras querían negociar colaboraciones. Y mi amigo quería que lo acompañara en un viaje de negocios urgente. Acepté sin dudarlo. Cambié de dirección y me fui directo al aeropuerto. El plan fue repentino, nada más aterrizar. Nos pusimos a preparar las propuestas y una versión traducida para comunicarnos mejor. Como sabíamos poco de empresas extranjeras, trabajamos contrarreloj para detallar cada ventaja de nuestra compañía. Mi amigo y yo dormíamos apenas 4 horas al día. A veces me quedaba dormido hasta de pie. Por suerte, el esfuerzo valió la pena. Tras la reunión, el traductor nos dijo que la otra parte estaba muy satisfecha con nuestra preparación. La propuesta era completa y aceptaron colaborar. Mi amigo y yo nos abrazamos de alegría. Esa noche, por fin, dormimos bien. No había revisado mis mensajes en todos esos días. Entonces vi que Lucía me había enviado muchos mensajes y llamadas. Eran de cuando recién llegué al extranjero. Lucía decía que estaba en la puerta de la casa nueva y preguntaba por qué no estaba allí. No pensé que de verdad iría a buscarme, ya que antes siempre me dejaba de lado por Adrián. Lo pensé y no respondí. Había pasado mucho tiempo. Probablemente ya ni le importaba. Y además ya no teníamos ninguna relación. No tenía sentido hablar de eso. Mi amigo y yo hicimos un poco de turismo por el extranjero y regresamos al país. Llegamos al aeropuerto a medianoche. Me despedí de mi amigo y me fui a casa. Apenas me acosté en mi cama grande. Escuché unos golpes fuertes en la puerta. Parecía alguien descargando su furia. Pensé que era algún rival buscando problemas y fui a abrir enfadado. Al abrir, una figura se abalanzó sobre mí. No pude esquivarla y retrocedí varios pasos. Un fuerte olor a alcohol mezclado con un perfume familiar me envolvió. ¿Quién más podría ser sino Lucía? Me rindo. ¿Qué vienes a hacer ahora? ¿No habíamos quedado en que ya no éramos nada? Lucía soltó un hipo por el alcohol. Ya no somos nada. Estoy con Adrián. ¿Estás feliz? Me miró con desolación, quizás esperando ver algún rastro de remordimiento o dolor en mi cara. Pero la decepcioné. Que estuviera con Adrián era algo que yo ya esperaba. No me importaba en absoluto su vida amorosa. Entonces, ¿para qué vienes aquí? Es medianoche y has bebido demasiado. ¿Tu novio lo sabe? Saqué el móvil para llamar a Adrián y que se la llevara. No quería problemas. Al ver que iba a llamar, Lucía explotó. Me arrebató el móvil y lo lanzó al suelo, rompiéndolo en 1000 pedazos. ¿De verdad no sientes nada? ¿Sabes que te estuve esperando toda la noche aquel día? Me dejaste plantada. Te fuiste al extranjero solo para huir de mí. Soltó una carcajada burlona y me señaló tambaleándose. Javier, eres un gran mentiroso. Me arrepiento mucho de haber estado contigo. Si hubiera sabido que eras tan frío, habríamos roto hace mucho. Gritaba casi histérica. Me preocupaba que molestara a los vecinos, pero temía que cerrar la puerta empeorara las cosas. Por suerte, Adrián llegó corriendo en ese momento. Me lanzó una mirada de odio y agarró el brazo de Lucía para consolarla con humildad. Lucía, has bebido demasiado. Déjame llevarte a casa. Sí. Al ver a Adrián, Lucía pareció recuperar algo de cordura. Se calmó un poco. Me lanzó una última mirada profunda y se dio la vuelta para bajar las escaleras apoyada en Adrián. Desde entonces, rara vez escuchaba noticias de Lucía. Adrián a veces publicaba fotos de su dulce vida, pero solía borrarlas a los pocos minutos, hasta que su cuenta quedó en silencio. Según mi amigo, a la empresa de Lucía no le iba bien. Por su falta de gestión, hubo disturbios internos, a lo que se sumó el abuso de poder de Adrián. Muchos empleados renunciaron. Lucía intentó frenar la situación, pero ya era tarde. Algunos antiguos colegas, que eran pilares de la empresa cuando yo estaba, nos buscaron a mi amigo y a mí. Ambos decidimos contratarlos. Por ellos me enteré de la situación personal de Lucía. Se decía que ella y Adrián peleaban constantemente. Al principio él se disculpaba, pero después de un par de veces, ya se atrevía a gritarle y golpear la mesa. Una vez, en una pelea fuerte, Adrián rompió una propuesta que debía entregarse a un cliente, causando pérdidas de cientos de miles. Lucía, furiosa, lo despidió, pero parece que siguen viviendo juntos. Aunque su relación es pésima, alguien los vio en el hospital. Sospechaban que hubo violencia física. Los antiguos colegas se sentían aliviados por mí. Se alegraban de que yo hubiera salido a tiempo de ese círculo vicioso. Viendo cómo Lucía y su empresa habían decaído tanto, no dije mucho. Lucía llegó a este punto por sus propias decisiones. Una vez que tomó el camino equivocado, no quiso volver atrás. Mientras tanto, la empresa de mi amigo prosperaba y el proyecto extranjero concluyó con éxito. Firmamos nuevos contratos y en 3 meses logramos los objetivos de todo un año. Estuvimos planeando expandirnos, pero tras considerar varios factores, lo descartamos. Tuvimos incluso algunas discusiones sobre los nuevos planes. Sin embargo, mi amigo no es como Lucía, él no es terco. Antes,
Si tenía un conflicto con Lucía, ella se empeñaba en hacerlo a su manera, sin importar si estaba bien o mal. Si no se hacía como ella decía, el plan se estancaba. Mi amigo, en cambio, escucha mis opiniones y plantea sus dudas de forma constructiva. Nuestras diferencias hacen que los proyectos mejoren. Un día, tras debatir con él, llegué a casa agotado. La casa nueva ya estaba lista. Pude mudarme al fin. Me sumergí en la bañera y me sentí muy relajado. Estaba pensando en el siguiente paso cuando sonó el teléfono. Me sequé las manos y vi que era Lucía. Haré las cejas. No nos veíamos desde hacía medio año. Desde que Adrián se la llevó aquel día, no había vuelto a verla. A veces coincidíamos en eventos comerciales, pero solo nos saludábamos de pasada. Siempre sentía la mirada hostil de Adrián. Entiendo los celos del novio actual, pero me extrañaba que siguiera así después de tanto tiempo con ella. Me pregunté qué querría y contesté: Javier, se rompió una tubería en casa. ¿Puedes venir a arreglarla? Su voz sonaba ronca al contestar. Parecía que acababa de llorar. Me pareció extraño que me buscara a mí. Antes, si algo se rompía, yo siempre corría a arreglarlo sin importar lo que estuviera haciendo, pero ahora ya no era apropiado. Tras unos segundos de silencio, Lucía habló. Rompí con Adrián hace 2 días y lo eché de la empresa. Ya no tenemos contacto. Me sorprendió, pero antes de preguntar, continuó con voz entrecortada. Busqué a un fontanero, pero es muy tarde. Javier, sé que no quieres verme, pero de verdad no sé qué hacer. Es muy tarde y no tengo a quien acudir. Sollozaba desesperada. Escuché el sonido del viento gélido por el teléfono y presentí que algo iba mal. ¿Dónde estás ahora? Lucía tardó en responder. No pude evitar recordar que, cuando fundamos la empresa, ella casi se desmoronó por una mala decisión. Estuvo a punto de lanzarse por la ventana tras dejar una nota de suicidio. Si no la hubiera descubierto a tiempo, habría sido un desastre. Pensé que ya era más fuerte. Pero me equivoqué. Si no lo supiera, no la contactaría, pero sabiendo que podía estar en peligro, no podía quedarme de brazos cruzados. Suspiré. Espérame. Me cambié rápido y conduje hasta el lugar que también conocía. Al abrir la puerta, vi sus ojos rojos de llorar. La tubería del baño había estallado y el suelo estaba lleno de agua. Me descalcé y entré. Vi que solo era una junta floja. La apreté con unas herramientas y quedó arreglada. El aislamiento del edificio era bueno, así que no había peligro para los vecinos de abajo. Limpia el agua acumulada y ya está. Tras darle unas instrucciones, me disponía a irme. Al dar 2 pasos, unos brazos me rodearon la cintura. Javier, todavía te importo, ¿verdad? Si no, no habrías venido. Lo siento. Mi equivoque antes. Ya me he dado cuenta. ¿Podemos volver a lo de antes? Lucía lloraba en mi espalda. Me quedé helado un momento y me solté de su agarre. Te equivocas. No he venido por caridad. El arreglo son 100 pesos. ¿Me pagas por transferencia o en efectivo? Lucía me miró, con los labios temblando. Sacó el móvil y me hizo una transferencia. Eran 10,000 pesos. Es demasiado. Le devolví el sobrante y le mostré la pantalla. Mira, ahora estamos en paz. En paz, en paz, repitió ella con una sonrisa amarga. No le hice más caso y salí del edificio. Al salir vi a un gato callejero. Compré una salchicha en el supermercado de al lado y se la puse antes de conducir a casa. Pronto comprendería que Lucía también había soltado lastre. Un mes después del lanzamiento del proyecto, recibí una demanda de su empresa. Tenían pruebas completas, incluyendo registros bancarios y documentos físicos. También presentaron un video, grabado el día que fui a arreglar la tubería de Lucía. El video estaba editado para mostrarme solo buscando entre sus cosas. Lucía sacó todo de contexto. Alegó que yo estaba buscando documentos confidenciales. Alguien subió el video a internet y se volvió viral. Como nuestro proyecto era tendencia, muchos envidiosos aprovecharon para atacar. La noticia se difundió masivamente. El público, sin conocer la verdad, rastreó mi pasado desde que dejé la empresa de Lucía para unirme a la de mi amigo. Al ver el contraste de crecimiento entre ambas empresas, creyeron que yo había robado secretos comerciales Core. Las redes estallaron en insultos y algunos incluso pidieron un boicot contra nosotros. Me llevaron a la comisaría y allí vi a Lucía. Su mirada era esquiva. Entendí lo que pasaba. No rompiste con Adrián, ¿verdad? El que robó los secretos y casi lleva la empresa a la quiebra fue él. Aquel día me mentiste con lo de la tubería solo para convertirme en el chivo expiatorio de su plan. Dije mi sospecha con voz fría. Recordé que en la casa vi cosas extrañas. Pantuflas de hombre en la entrada, colillas de cigarrillo en la basura y las cortinas de terciopelo azul que ella tanto odiaba. En su momento pensé que sus gustos habían cambiado por Adrián, pero ahora veía que algunas cosas nunca cambian. Lucía se mordió el labio. No quería que fuera así. Adrián es joven, tiene muchas oportunidades por delante. No puedo permitir que se arruine por un error momentáneo. ¿Y yo qué? Solté una carcajada amarga.
Estuve contigo 9 años. Te ayudé en todo. ¿Y puedes destruirme así sin remordimientos? Lucía, ten conciencia. Lucía se quedó rígida y se encogió instintivamente. Ella venía de una zona rural pobre, de una familia que prefería a los hijos varones y donde la golpeaban por cualquier error. Cuando entró a la universidad, quisieron obligarla a volver para casarla. Fui yo quien usó todos sus ahorros para comprar su libertad y romper el vínculo con su familia. En aquel momento de libertad, ella me abrazó llorando y dijo que siempre dependeríamos el uno del otro. Pero ahora me traicionaba por otro y me echaba al abismo para encubrir los errores de ese tipo. La miré con una última esperanza. Tras un largo silencio, sus labios rojos pronunciaron palabras gélidas. Tómalo como que te fallé. Dicho esto, se dio la vuelta y se fue. Al ver su espalda, el último rastro de afecto que sentía por ella se desvaneció. Ella no sabía que la persona que estaba a punto de caer al abismo era ella, no yo. Una semana después, se celebró el juicio. La empresa de mi amigo es famosa, así que el escándalo fue enorme y el juicio se transmitió en vivo. El abogado de Lucía presentó todas las pruebas con una actitud agresiva. Intentaban tenderme trampas con cada palabra. Lucía estaba sentada a un lado, en silencio, sin atreverse a mirarme. Adrián estaba entre el público. Me miraba con esa mezcla de suficiencia y provocación, convencido de que yo perdería. Pero cuando mi amigo presentó nuestras pruebas, ambos se quedaron de piedra. Mi amigo presentó una grabación donde se escuchaba claramente la conspiración entre Lucía y Adrián. Todo el mundo supo que Adrián vendió secretos por dinero, arruinando el crecimiento de la empresa, y que ahora enfrentaban multas contractuales astronómicas. En la grabación, Adrián decía llorando: directora, soy joven. Además, llevas a mi hijo en tu vientre. ¿De verdad quieres que nuestro hijo nazca sin padre? Sé que me equivoqué. Pégame. Insúltame o mátame si quieres, pero no me dejes. Se escuchó el sonido de una bofetada. Parecía más bien que Adrián forzaba la mano de Lucía contra su propia cara. Él era un experto en ese tipo de drama. En la sala, Adrián perdió toda su arrogancia. Su cara se puso pálida y luego amoratada. Ya no pudo quedarse sentado. Es imposible. Esa grabación es falsa. La han editado. Gritaba fuera de sí intentando quitar la grabación, pero el personal de seguridad lo inmovilizó de inmediato. Te ayudaré, solo te ayudaré esta última vez. Se escuchó la voz fría y decidida de Lucía en la grabación. El público y los espectadores del directo estallaron en insultos contra ellos. Miré a Lucía. Parecía haber previsto este final. Estaba pálida pero no reaccionaba de forma exagerada. El juez le preguntó a Lucía si confirmaba la veracidad del audio o si tenía pruebas para refutarlo. Toda la sala esperaba su siguiente movimiento. Adrián, con los ojos inyectados en sangre, le suplicaba desesperado que dijera que el audio era falso. Lucía se levantó lentamente y caminó hacia él. Los guardias, al verla tranquila, no la detuvieron. Adrián pensó que ella iba a proponer una estrategia y suspiró aliviado. Con cara de esperanza, le susurró: Ann, rápido, piensa algo para desmentirlo. Di que es falso, sé razonable. Ya rompiste con Javier, no te aferres a él. Antes de que terminara, Lucía levantó la mano y le dio una bofetada brutal. Con voz clara y firme, declaró: la grabación es real. Lo admito. Calumnié maliciosamente a Javier para encubrir a Adrián. Todos en la sala escucharon perfectamente. El chat del directo se quedó en silencio un segundo antes de llenarse de insultos contra Lucía y Adrián. Adrián colapsó por completo, con los ojos rojos y fuera de sí. Intentó abalanzarse sobre Lucía para estrangularla, pero los guardias lo estamparon contra el suelo. Lucía se acercó a mí y me pidió perdón. Me preguntó cómo es que estaba tan preparado. Con calma, le conté toda la historia. Poco después de dejarla, mi amigo se enteró de sus planes y me advirtió. Aquel día que fui a arreglar la tubería, sospeché que era una trampa, pero fui de todos modos. Tras el éxito de nuestro proyecto, mi amigo y yo planeamos absorber la empresa de Lucía, pero esperábamos el momento oportuno. Ella misma nos dio la oportunidad en bandeja de plata. Al principio dudé, pero su indiferencia total hacia mí aquel día me hizo decidirme. Mientras se lo explicaba, Lucía sonrió con alivio. Así que era eso. Su sonrisa me dio escalofríos y presentí algo malo. Vi un destello metálico. Lucía ocultaba una cuchilla en la mano. Espera, intenté gritar, pero Lucía se giró con una rapidez asombrosa. Degolló a Adrián, quien cayó al suelo en medio de un charco de sangre con los ojos desorbitados. El personal de seguridad, atónito, no llegó a tiempo para impedirlo. Lucía no dudó en cortarse las venas también. Al caer, me dedicó una sonrisa y sus labios articularon sin sonido: Javier, esta última vez, te ayudo yo. La sala se volvió un caos y llamaron a las ambulancias. Poco después, ambos llegaron al hospital. Adrián murió por las heridas. Lucía perdió mucha sangre pero lograron salvarla. Sin embargo, perdió el bebé que esperaba. Fue procesada por asesinato, enviada a prisión y condenada a muerte. Tras aclararse la verdad en internet, mi amigo iba a comprar su empresa, pero finalmente desistió. Estuvo de acuerdo conmigo en que no era ético aprovecharse así. Seguimos nuestro camino paso a paso. Curiosamente,
El abogado de Lucía me buscó para decirme que ella había dejado un testamento transfiriéndome todas sus acciones y bienes. Tras su ejecución, todo su patrimonio pasó a mis manos. Lo pensé bien, cambié el nombre de la empresa y su enfoque. Ahora se dedica a investigar la veracidad de los informes de las listas negras de empleados, con tarifas muy bajas para que hasta las empresas pequeñas puedan contratarlo. Así ayudamos a los trabajadores que han entrado injustamente en esas listas negras. Desde lo alto de mi edificio, miro hacia abajo. Mi vida, de ahora en adelante, será próspera y tranquila. Perspectiva de Lucía. Tras romper conmigo, Lucía vivió cada día en la ansiedad y el arrepentimiento. Admitía que sentía lástima y favoritismo por Adrián, pero que a quien más amaba era a mí. No veía la contradicción en ello. Cuando Adrián le preguntaba cuándo romperíamos, ella le daba largas. Sabía que Adrián esperaría y que yo nunca la dejaría, tras 10 años de relación. Por eso, cuando fui yo quien rompió, al principio no le importó, pensó que era un berrinche, pero con el tiempo me vio más frío y distante. Al final, vio que ya no quedaba ni rastro de amor en mi mirada y entró en pánico. Intentó recuperarme, pero yo la rechacé una y otra vez. Adrián le sugirió planes, diciendo que un hombre conoce a otro hombre. Ella le hizo caso. Intentó darme celos y me envió el informe de embarazo falso, pero no entendía que cada vez me alejaba más. Cuando me fui al extranjero para evitarla, colapsó. No entendía por qué tenía que humillarse tanto y, por despecho, aceptó ser la novia de Adrián oficialmente. Cuando supo que yo volvía, bebió mucho. No recuerda bien qué pasó aquella noche. Solo recuerda haber ido a buscarme y que luego Adrián se la llevó. Un mes después supo que estaba embarazada, pero su empresa iba de mal en peor. Investigó sin descanso y descubrió que quien la estaba traicionando era Adrián. Se rompió, pero cuando él le lloró arrepentido, volvió a ablandarse y decidió ayudarlo una vez más. Pensó que, como yo ya tenía éxito, una demanda no me afectaría tanto. Mientras que Adrián era joven, quiso darle una oportunidad a él. Aquel día que fui a arreglarle la tubería, también me llevé la basura. Ella me vio desde el balcón del dormitorio alimentando a un gatito callejero. Cuando me fui, Adrián apareció por la calle. Se acercó al gatito, se detuvo 2 segundos y, de repente, levantó el pie y le dio una patada brutal al pobre animal que estaba comiendo tranquilamente. En ese instante, ella sintió como si le cayera un rayo. Se dio cuenta de que estaba podrida por dentro y por fuera. Por suerte, le quedaba una última oportunidad para redimirse. Sentía que nunca me había ayudado en la vida. Esta vez, déjame ayudarte. Tómalo como mi expiación.